Muy buenas, bienvenidos al canal de YouTube de Centro de Estudios Martínez. Soy Raquel, soy la directora y geóloga del grupo y hoy vamos a hablar del tema en la oposición. Sí, ese tema que lleva muchos nervios asociados, con el que soñamos, a veces va a salir el número 5, porque lo he soñado. Vamos a ver cómo enfrentarnos a ello. Sabéis que en biología y geología tenemos 75 temas que hay que estudiarse y de los cuales habrá que desarrollar uno durante un plazo aproximado de 2 horas. Digo aproximado porque depende de la comunidad, la convocatoria se han dado casos de años que ha sido menos tiempo, pero por norma general son 2 horas en las que hay que desarrollar un tema. Para saber qué tema desarrollamos no es al azar, no es el tema que queramos, sino que influye un poquito el azar y la probabilidad. Y es que salen, dependiendo de la convocatoria, 4 o 5 bolas, de las cuales vamos a tener que elegir uno de esos temas para desarrollar. Hay muchísimas webs en las que podéis calcular la probabilidad de que os caiga un tema que sepáis, dependiendo del número de temas que llevéis estudiados. Pero contad que aproximadamente para 5 bolas, que es lo que va a salir en la próxima convocatoria aquí en Castilla y León y ha salido en la anterior, si llevas estudiados 30 temas tendrás una probabilidad del 93% de que te caiga uno de los temas que sabes. Esto está influenciado también según el número de la bola que sacan, pero aproximadamente el 93% de probabilidad de que te caiga un tema que sabes. Por supuesto, todos hemos escuchado casos y sabemos de casos de gente que ha tenido buena suerte y llevando muy poquitos temas ha salido bola. Y también sabemos el caso contrario, gente que ha llevado 45 o 50 temas y no le ha caído ninguno. Por supuesto, hay un poquito de suerte en la que va a influir en que salga o no salga tema y que tengas tu mejor día para poder demostrar aquello que sabes. Pero bueno, podéis calcularlo más o menos y como os llega unos 30 temas os da una probabilidad bastante buena de que os caiga tema. ¿Cómo elegir? Llego ese día y salgan las bolas que salgan, tengo que elegir hacer un tema concretamente y de ese tema va a depender mi nota. Bueno, lo primero de todo es que te olvides de eso y cuando definas tus temas, cuando los trabajes un poquito, esos temas que vas a llevar, sean 30, sean 20 o sean 50, hagas una lista. Haz una lista por orden de preferencia tuyo de todos estos temas. Voy a hacer este, si no me cae ese, voy a hacer este otro y así. ¿Cómo puedes basarte? Pues tanto en tu gusto como en la dificultad que entrañe el tema, como en las opciones que tengas de destacar con ese tema. Todos sabemos que hay temas que la mayoría de gente no lleva y temas que la mayoría de gente lleva. Generalmente, casi todos los opositores llevan los temas que van asociados a parte práctica. Es decir, los temas de bioquímica, los temas de genética, los temas de rocas, son temas que nos aportan información para hacer bien la práctica. Por tanto, casi todos los opositores van a llevar esos temas. Pero quizás hay temas que son menos conocidos, menos trabajados. Quizás tu caso es que llevas uno o dos temas de la parte química o de física. Esos temas que parece que ya no se dan porque el temario en su día, los 75 temas se definieron en base a que también se daba ciencias naturales en primera y segunda de la ESO y por tanto teníamos una mezcla de las 4 ciencias, biología, geología, física y química, que ahora están pues en otro lado y ya no los impartimos como docentes de biología y geología tan claro, pero que sí que tienen relación con nuestro temario o que quizá sí nos gusten o tengan relación con una parte práctica que puede ser que en nuestra comunidad caiga o que simplemente nos gustan y sabemos de ello. Pues quizá ese tema
que tú llevas, el tema 72, quizá otros opositores no lo llevan. Y quizás es un tema que te haga destacar porque es un tema que el tribunal solo va a escuchar el tuyo. Pues todo esto es lo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir. ¿Y por qué os digo que os hagáis una lista previa? Porque al día del examen nos puede pasar que nos caigan varios temas que sí no sabemos. Porque claro, la probabilidad que decíamos del 93% de que nos caiga un tema también es bastante alta de que nos caigan 2 temas. Por eso tenemos que saber elegir. Y no podemos perder en el momento 10 minutos, 15 minutos mirando la lista y diciendo cuál de los 2 voy a hacer. No, debemos de tenerlo claro previamente. En el caso de que solo nos caiga uno, genial. En el caso de que nos caigan 2, 3 o los que sean, debemos saber elegir. Y debemos tener esa idea firme, no cambiar a mitad de examen y llevarla hasta las últimas consecuencias. No puede ser que luego nos echemos la culpa de haber hecho ese tema u otro. Para nada. Seamos consecuentes. Y si has tomado la decisión y la has tenido meditada previamente, vas a tener menos culpa y vas a poder disfrutar del desarrollo de tu tema. Claro, también puede pasar otra cosa. Que no nos caiga ningún tema de los que llevamos o que nos caigan algún tema que sepamos muy poco, que simplemente nos hayamos leído varias veces, que hayamos trabajado sobre ello, pero que no hayamos hecho hincapié en ese tema. ¿Qué hacemos? Pues lo que peor podéis hacer es levantaros e iros, ya os lo digo. Hay que jugar. Hemos venido a la oposición a darlo todo, pero también a jugar. ¿Que no nos cae ningún tema? No lo dejamos en blanco. Seguro que hay muchas opciones que puedes hacer. Piensa, este tema es un tema que es cercano a otros temas, tiene algo que ver con otros temas. Por ejemplo, nos queda un tema de geomorfología y no nos hemos mirado la geomorfología, pero es cercano a otros, tiene algo que ver. Pues me he estudiado el tema 21, la composición geológica de España, y bueno, me acuerdo que dependiendo de la zona tengo unas estructuras, unas cosas que ver. Sé alguna curiosidad del tema, por ejemplo, sé que tengo un paraje cercano al que suelo ir y en el que suelo visitar y a ir con los amigos, y resulta que sé que esa zona es una zona de un torcal que, claro, son rocas calizas y que además en su momento fue estudiado por un geólogo alemán. Pues lo puedo poner, ¿por qué no? Puedo enriquecer el tema, ya no sabiendo 100% toda la parte técnica del tema, pero quizás sé muchas cosas en este sentido. Y por supuesto, escribe sin miedo. Ya vendrá el tribunal, ya vendrá quien sea a decirnos que eso no es válido. Y por supuesto, no sabemos mucho del tema, pero sabemos que en la introducción o en la conclusión debemos introducir una parte donde nos podemos lucir más o menos, decir cómo vamos a dar ese tema en el aula. Vamos a hacer referencia al currículum, vamos a hacer referencia a la ley que tenemos actualmente de educación y vamos a desarrollar un poquito el tema ahí. Sé algo de alguna frase célebre que pueda ir encaminada en este tema, la voy a indicar. Sé poner el valor al tema, sé decir por qué es importante, por qué deberíamos saberlo, dónde está. Lo voy a poner, porque además, si escribís sin miedo, vais a poder escribir mucho más. Y por supuesto, sobre todo en temas que no controlamos, es muy importante hacer un borrador.
un esquema en sucio, no escribirlo todo, sino las ideas que se nos vayan ocurriendo, ir apuntándolas como una lluvia de ideas y después ya las ordenamos. Una vez tengo la lluvia de ideas, ya les voy poniendo, digamos, número, las voy ordenando para después poder desarrollarlas con mayor complejidad. Una de las cosas más importantes es la organización ese día. Y no es perder 5 minutos, sino es invertirlos. Numera las hojas, haz este esquema, especialmente, como digo, si el tema no lo controlas bien. Apunta esas ideas que no puedes olvidar, que no debes olvidar, que deben estar dentro de tu tema. Y, por supuesto, piensa en esas 2 horas, en ese tiempo que tienes y organiza según los apartados según el tiempo. Es decir, bien, márcate, para la introducción tengo 5 minutos, para lo siguiente tal, más o menos. Así sabrás si vas bien de tiempo o te va a tocar correr. Por supuesto, para que no te toque correr, lo mejor es hacer muchos simulacros previamente. Pero otro día hablaremos de ello. Lo que sí te quería comentar, que igual que me pasó a mí, le ha pasado a muchísimas personas, es que controles tus sensaciones, especialmente cuando llegues a la mitad del tiempo. Cuando haya pasado 1 hora del examen, debes controlar muy bien tus sensaciones. Es un punto crítico. El punto crítico no es cuando faltan 10 minutos. En un examen tan largo, el punto crítico es cuando llevas la mitad del tiempo y te has dado cuenta que no vas por la mitad del tema. Porque suele pasar, porque lo hacemos y lo pensamos así en grande, pero no nos damos cuenta de que al principio, entre que ponen los temas, los pensamos 2 minutitos, hacemos este borrador de 5 minutos y empezamos a escribir, vamos un poco más despacio. Entonces, cuando llegamos a la mitad del tiempo, nos entran las prisas y empezamos a escribir tan rápido que no nos da tiempo a pensar bien las frases, con lo cual hacemos frases muy largas, rebuscadas, no se entiende bien. Así que toma nota. Cuando llegues 1 hora de examen, párate. Cuando te des cuenta que llevas 1 hora, dejas el boli, haces unas respiraciones profundas, porque necesitas calma. Después, estira los brazos, mueve muñecas, los dedos, haz ejercicios. Invierte otros 5 minutos en hacer varias vueltas, apretar y estirar, apretar y estirar. Esto hará que relajes toda la musculatura, que deje la tensión y por tanto también va a trasladarte a ti esa calma que necesitas. Y cuando ya hayas hecho este proceso, tienes que evaluar lo que has hecho. Evalúa por dónde estás, lo que te queda, cómo de importante es lo que te queda y lo que no, cómo te sientes tú ahora mismo. Y una vez estés un poquito más relajada, vuelve a escribir igual que lo estabas haciendo, pensando, tengo 1 hora por delante que me da para mucho, porque sí, la última hora la vas a aprovechar hasta el último minuto. No importa lo que hayas hecho en la primera hora, que como digo, normalmente no se aprovecha al 100% toda la hora escribiendo, sino que hay partes y partes, pero en la segunda hora es toda la hora escribiendo, porque ya tienes todo bien claro, lo has definido y por supuesto vas a por todas. Así que respira en ese momento, mueve tu cuerpo todo lo que puedas, puedes mover incluso el cuello para liberar la tensión que almacenas en hombros y cuello de escribir. Y eso te dará espacio y tiempo para poder reflexionar bien y empezar a escribir nuevamente sin esa presión del tiempo. Como digo, claro, esto te va a pasar si dominas el tema. Si no lo dominas, cuando llegues a la hora puedes sentir todavía más nervios que si lo dominas, porque piensas que lo que has escrito no es suficiente y porque has invertido mucho más tiempo al inicio ordenando esa lluvia de ideas y haciendo esa lluvia de ideas. Por tanto, siempre la segunda hora es muy importante y ese punto crítico debes de pasarlo con tranquilidad, porque si no lo haces, cuando vayas a leer el tema, como pasa en la mayoría de comunidades, cuando llegues a la mitad del tema te vas a dar cuenta de que esos son los 3-4 párrafos, que al final es casi una hoja,
que escribiste en ese momento de tensión de darte cuenta que quedaba una hora y que no ibas por donde tú habías planeado. Así que mejor para un momentito y vuelve a escribir con esa escritura que tú tienes y la que te define. Porque ya sabéis que cada uno tiene una forma de escribir y una forma de expresarse, y eso también es nuestra forma de dar clase. Nos vemos el próximo mes con otro vídeo y te voy a dejar por aquí algunos vídeos para que podáis ir viendo sobre temas y sobre otras cosas. Por supuesto, si queréis saber más de este y de otras partes de la oposición, nos vemos en la newsletter a la que podéis suscribiros, que os dejo aquí en la cajita. Y si os ha gustado el contenido, suscribíos al canal. Nos vemos.